¿Qué onda a todos y bienvenidos a otro video? Yo soy Alex Puig y hoy vamos a estar respondiendo una duda que he visto mucho en la comunidad, que es: si estoy empezando a aprender redes neuronales, ¿qué me recomiendas? ¿Tomar PyTorch o tomar TensorFlow? Así que en este video voy a estar dando mi recomendación y vamos a platicar un poco sobre las diferencias para que tengas las herramientas para decidir si quieres PyTorch o TensorFlow. A final de cuentas, la respuesta absoluta es el clásico depende. No hay una respuesta de lo mejor es que empieces con TensorFlow o que empieces con PyTorch, pero lo importante es entender cuáles son las diferencias para ver qué es lo que más se acopla a lo que necesitas o a lo que quieres y puedas así entonces decidir. Empecemos con mi recomendación y básicamente es: si ahorita lo único que te detiene a empezar a programar redes neuronales es decidir si PyTorch o TensorFlow, termina de ver este video y toma una decisión rápida. A final de cuentas, si empiezas con TensorFlow, no se te van a cerrar todas las puertas del mundo. Si empiezas con PyTorch, no se te van a cerrar todas las puertas tampoco. Lo importante es que empieces ya a aplicar tu conocimiento en código. Así que, aunque sí afecta un poco la curva de aprendizaje o cómo vas a aprenderlo, no es el fin del mundo si aprendes uno y después en una vacante te pedían otro. Si sabes usar uno, puedes migrar ese conocimiento hacia el otro framework bastante sencillo. Aquí creo que más importante de si vas a empezar con TensorFlow o si vas a empezar con PyTorch es saber la teoría y los básicos de las redes neuronales. Si sabes cómo funciona el entrenamiento, qué es backpropagation, cuáles son las funciones de pérdida, cómo sacar métricas de accuracy, las distintas estructuras de redes neuronales, optimizadores, etcétera, etcétera. Creo que con eso puedes entrar a cualquiera de los dos, ya sea PyTorch o TensorFlow, de manera muy sencilla, ya que estos frameworks han ido evolucionando con el tiempo y han facilitado mucho la construcción de redes neuronales, para que cuando estés programando, ya sea en uno o en otro, sepas exactamente qué es lo que estás haciendo y cómo es que debes de hacerlo. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre estas dos paqueterías. No quiero hacer una tabla de TensorFlow tiene esto y PyTorch no lo tiene, porque a final de cuentas, si lo puedes hacer en TensorFlow, lo más probable es que lo puedes hacer en PyTorch y viceversa. Así que voy a estar hablando de las diferencias que yo he visto a lo largo de años de estar desarrollando, utilizando estas dos herramientas, y también mucho de lo que he escuchado en la comunidad de gente que se dedica a esto. Antes de empezar con esto, vamos a hablar un poquito de la historia para que entendamos el contexto. TensorFlow se lanzó, su release inicial fue en el 2015. PyTorch salió un año después. Cuando TensorFlow salió, era TensorFlow la versión 1.0 y básicamente como armaba las redes neuronales era con algo llamado gráficas estáticas. Ahorita no vamos a entrar al detalle entre gráficas estáticas y dinámicas, pero básicamente era una manera de armar una red neuronal que no era tan natural para mucha gente que ya sabíamos programación. Era una manera de hacer tu código muy distinto a lo que estamos acostumbrados, y también era muy difícil de debuguear por esto mismo, ¿no? Entonces teníamos que usar herramientas muy específicas para poder debuguear nuestro código. Un año después sale PyTorch, y PyTorch tiene un acercamiento un poco más Pythonic, le dicen, que es como similar a la estructura de Python, para hacer tus redes neuronales. Entonces mucha gente empieza a moverse hacia PyTorch precisamente por esta familiaridad o esta facilidad de poder hacer las redes neuronales. Conforme fue avanzando el tiempo, se empezó a generar como una división entre TensorFlow era muy bueno para hacer despliegues a productivo y PyTorch era muy bueno para hacer investigación, y esta brecha se ha estado cerrando bastante con el paso del tiempo. Después salió TensorFlow 2, que fue la respuesta de TensorFlow ante esta facilidad de programación que existía en PyTorch y que en TensorFlow no. Entonces con TensorFlow 2 lo que hicieron fue integrar un Keras. Keras es una API la cual está construida sobre los fundamentos de TensorFlow y nos facilita hacer las redes neuronales. Básicamente con TensorFlow 2.0 ya podemos hacer gráficas dinámicas, podemos hacer algo que se llama Eager Execution, que es un poquito más la manera en la que estamos acostumbrados a programar muchos. Entre la migración entre TensorFlow 1 a TensorFlow 2 se rompió muchísima compatibilidad. Entonces si tenías tu código en TensorFlow 1 que funcionaba muy bien, en TensorFlow 2 tenías que adecuarlo bastante o usar herramientas que te ayudaban a convertir tu código, pero pues siempre hay uno que otro detallito con ese tipo de soluciones. Y aquí, como última parte de la historia, que no me gusta mucho esto porque es como una especie de concurso de popularidad y no creo que sea indicativo, pero
El repositorio de TensorFlow tiene muchísimos más commits, más estrellas que el de PyTorch, ¿no? Lo cual nos hace pensar que está siendo muchísimo más utilizado. Pero no es, no creo que sea un indicativo de por qué empezar con uno o por qué empezar con otro. A final de cuentas, creo que los dos están aquí para quedarse y no va a ser que si aprendes PyTorch va a terminar desapareciendo en un año. Ahora pasemos ya a las diferencias. Vamos a empezar con instalación. Básicamente cuando queremos hacer la instalación de PyTorch es bastante sencillo. Es algún pip o conda install. Se instalan todas las dependencias que se necesitan para que ya podamos empezar a utilizar PyTorch y si tenemos una tarjeta gráfica podamos aprovechar esa tarjeta gráfica sin problema. TensorFlow es un poquito más tedioso. Con TensorFlow tenemos que asegurarnos que la versión de TensorFlow que estamos instalando sea compatible con la versión de CUDA y de cuDNN que tenemos dentro de la computadora, los drivers, todo eso nosotros tenemos que gestionarlo, mientras que PyTorch lo gestiona cuando hacemos la instalación por medio de Conda. Y muchas veces cuando terminamos la instalación de TensorFlow, intentamos correr algún entrenamiento y ya nos sale un error de que el DLL de libcuBLAS no está siendo encontrado y eso normalmente son problemas de compatibilidades entre todas las versiones de TensorFlow, CUDA y cuDNN. La instalación de PyTorch y de TensorFlow, todas las dificultades que puedan salir son mitigadas utilizando Docker. Si utilizamos Docker, tanto las imágenes de TensorFlow como de PyTorch ya están muy bien configuradas para que cuando echemos a correr nuestro contenedor no tengamos problema alguno en que TensorFlow no puede ver nuestra tarjeta gráfica o que los drivers están configurados de manera incorrecta. Así que en lo personal yo recomendaría usar Docker para la instalación tanto de PyTorch como de TensorFlow, pero si no van a ir por ese camino, normalmente la instalación de PyTorch es un poco más sencilla. Ahora pasemos a las diferencias en cuanto a la programación y el entrenamiento que hacemos con estas herramientas. Para empezar, TensorFlow es un poco más sencillo, podemos hacer una red neuronal con menos líneas de código por la integración que tiene con Keras. Con TensorFlow podemos armar nuestras redes neuronales de dos maneras, con un API secuencial o con un API de subclases. Básicamente el API secuencial es utilizar Keras y lo único que tienes que hacer es decirle cuáles son todas las capas que quieres poner en tu red neuronal y ya cuando quieras entrenar tu modelo le das modelo.fit y automáticamente sabe en dónde tiene que hacer backpropagation, en dónde tiene que hacer todos los pasos. Por otro lado está el API de subclases. En las subclases de TensorFlow es muy similar a cómo programamos redes neuronales en PyTorch. Si tienen duda de cómo se hacen en PyTorch, tengo un video en el que hablo de eso. Pero básicamente en subclases tenemos que hacer una clase la cual especificamos cuáles son las capas de la red neuronal, en qué parte se va a hacer el cálculo de las gradientes, en qué parte se va a hacer el backpropagation. Tenemos que entrar un poquito más al detalle de cómo tiene que ocurrir el entrenamiento a lo largo de nuestra red neuronal. Esto no quiere decir que en PyTorch vamos a hacer un código 500 veces más largo o que es muchísimo más complicado. Sí toma más líneas de código. Muchas de esas líneas de código son cosas que podemos reutilizar entre proyecto y proyecto o es una especie de template con el que podemos partir y ya simplemente adecuarlo a lo que necesitamos, pero en términos de programación creo que podemos hacer algo muchísimo más rápido y con menos líneas de código con TensorFlow, así que está bastante bien para cuando sale algún bomberazo en el trabajo y se tiene que hacer algo en cuestión de horas. Creo que TensorFlow es una buena herramienta para eso. También una cosa importante a mencionar es que ya sea si se va a usar el API de subclases de TensorFlow o PyTorch, sí requiere un poquito más un conocimiento de programación, específicamente programación orientada a objetos, porque vamos a estar utilizando clases, las cuales tienen métodos de inicialización, tienen funciones, entonces necesitamos tener un poquito más ese conocimiento, pero no es nada muy complicado, creo que el conocimiento de programación orientada a objetos que se requiere para armar una red neuronal en PyTorch no es algo así que se tenga que aprender en meses, es algo que se puede aprender de manera bastante sencilla, pero sí requiere un poquito más este conocimiento. Y bueno, también depende mucho de qué vayamos a estar haciendo. Por ejemplo, si queremos construir un código de procesamiento de lenguaje natural utilizando alguna paquetería como Hugging Face, que está especializada en transformers, gran parte de estos modelos que tiene Hugging Face están hechos con PyTorch. Entonces también depende un poco sobre qué es lo que estamos buscando hacer. De igual manera,
Si queremos hacer un modelo específico, creo que buscando en internet vamos a encontrar la manera de implementarlo en PyTorch o TensorFlow. No es como que este modelo únicamente se puede hacer en PyTorch o este modelo únicamente se puede hacer en TensorFlow. Y ahora por último vamos a hablar del despliegue y mantenimiento de los modelos. Y aquí es en donde creo que hay una mayor diferencia entre PyTorch y TensorFlow. Normalmente TensorFlow siempre ha sido un poquito más robusto para todo el tema de desplegar nuestro modelo productivo, pero es una brecha que se ha estado cerrando poco a poco. Ahorita, para poder desplegar modelos de manera eficiente, TensorFlow tiene TFX, que básicamente es una herramienta la cual nos ayuda a hacer un pipeline de Machine Learning que funcione de manera óptima en ambientes ya sean locales o en la nube. Y por otro lado, PyTorch tiene TorchServe, que es lo mismo, es una manera de optimizar nuestros modelos para poderlos desplegar a grandes escalas. Antes PyTorch le flojeaba un poco en esto, pero han estado haciendo muchos esfuerzos para facilitar el despliegue de sus modelos a grandes escalas. Otra facilidad que también nos da TensorFlow es TensorFlow.js, que es una manera de poder desplegar nuestros modelos en JavaScript. Entonces, en vez de que un modelo esté corriendo en la nube, puede correr en el browser del usuario y pues eso nos facilita mucho el mantenimiento y nos reduce costos porque no tenemos que estarlo haciendo en una máquina virtual. Para esto, PyTorch no tiene un equivalente. Entonces, si lo que están buscando es hacer algo que corra dentro de la máquina del usuario y en específico con JavaScript, creo que ahí sí TensorFlow está muchísimo más robusto para ese tipo de despliegues. Y por último está el despliegue en dispositivos de bajo consumo. Estoy hablando de celulares, microcontroladores, microcomputadoras como la Raspberry Pi, etc. Para esto, TensorFlow tiene TensorFlow Lite. TensorFlow Lite nos ayuda a optimizar nuestros modelos para que puedan correr en estos dispositivos. Y la ventaja es que podemos correr modelos de TensorFlow Lite en celulares, en microcomputadoras y en microcontroladores. Entonces podemos llegar a correr modelos de redes neuronales muy básicos, pero en dispositivos como un Arduino. Mientras que PyTorch tiene PyTorch Mobile. Este nos ayuda a generar modelos que puedan correr en Android y en iOS, pero si queremos correr estos modelos en algo como en un Arduino, ya no va a ser tan sencillo porque está diseñado específicamente para Android y iOS. Y como todo, no es el fin del mundo si tal vez programaste todo tu modelo en PyTorch y después te das cuenta que quieres convertirlo a TF-Lite porque quieres correrlo en un Arduino. Hay bastantes maneras en las cuales si tal vez entrenamos un modelo en TensorFlow o en PyTorch, pero lo queríamos desplegar en su contrario, hay herramientas las cuales nos ayudan a hacer esta conversión. Por ejemplo, está ONNX. Entonces, supongamos que hicimos nuestro modelo en PyTorch y lo queremos pasar a TF-Lite. ONNX es un intermediario en el cual podemos convertir nuestro modelo de PyTorch a ONNX y después de ONNX a TF-Lite. Y podemos hacer lo mismo de TensorFlow hacia PyTorch. Así que tampoco es como que si hiciste un modelo con PyTorch ya no hay manera de solucionarlo y vas a tener que rehacerlo desde cero en TensorFlow. Siempre hay maneras de poder hacer estas conversiones para poder adecuar nuestra solución a los requerimientos que se tienen. Así que estas son las diferencias que yo he visto más notables a lo largo de mis años en desarrollo de redes neuronales. Yo todavía hoy en día uso TensorFlow para muchas cosas, PyTorch para otras. En algunos casos en un mismo proyecto he usado tanto TensorFlow como PyTorch. Así que si están dudando sobre cuál es el mejor para aprender, creo que lo importante es que tengan los conocimientos de redes neuronales, de la teoría bien fundamentados. Y ya si eligen uno u otro, si eligen PyTorch y después ven una vacante que les gusta mucho de TensorFlow, va a ser muy fácil poder hacer ese brinco. Hay algunos cambios pequeños que sí se tienen que hacer, pero es muy fácil hacer el brinco de PyTorch hacia TensorFlow y viceversa. Así que espero que este video les haya aclarado algunas de las dudas que tenían. Los invito a que en la sección de comentarios también, si han tenido buenas o malas experiencias con uno u otro, lo pongan precisamente para que la comunidad pueda verlo y ayudar a otras personas a tomar esta decisión. Y cualquier duda o comentario que tengan, también déjenla ahí. Si les gustó el video, les agradecería un like, también suscribir si quieren ver más contenido de este estilo en el futuro. Y que tengan muy buen día.